Aquí se repara solamente la chapa y luego se embellece con la pintura, con el color y el barniz, con los diferentes procesos de pintado que hay. Entonces, lo primero que ocurre cuando llega un vehículo siniestrado, viene o bien por su propio pie, por decirlo de esa manera, o bien en una grúa, porque ha tenido un golpe, sobre todo en que implica motor o radiador, que necesita que lo transporte en una grúa porque no se puede desplazar. Una vez que viene, se recepciona por parte del recepcionista del taller y pasa a la zona de valoración de daños o de peritación. Existen dos formas de valoración de daños o peritación, que es que el taller, según el acuerdo que tenga con determinadas compañías de seguros, hace la valoración él, y lo que se llama fotoperitación, que mediante unas aplicaciones, pues por ejemplo, él si tiene un acuerdo con Allianz, puede hablar con el perito y con su propio teléfono móvil le va a decir: Demetrio, vente a la aleta, que quiero hacerle una fotografía a tal. Pues ponte así, vale, acércate un poco más, tal. Hace la fotografía y luego este señor, con todos esos datos que él le ha pasado a través del teléfono móvil, hace la valoración de daños o la peritación y le dice: pues eso hay que cambiar la aleta, o eso es un daño leve o un daño superficial o grave o medio, que ahora diremos qué significa cada una de esas cosas. A partir de ahí, este señor elabora un presupuesto y ocurren dos cosas. Si el coche está a todo riesgo, evidentemente el propietario no va a pagar nada, sea culpable o no. Pero si hay una franquicia o el daño es a terceros y ha provocado él el daño, tiene que pagar la reparación. Con lo cual, él elabora un presupuesto y presenta al cliente. En el momento en que el cliente acepta ese presupuesto, que lo ha de firmar, él ya da la orden de reparación y pasa por las diferentes secciones que haya de ser, le da un plazo de entrega del vehículo y a partir de aquí ya empieza el trabajo manual. ¿Qué es lo primero que se realiza? Se realiza una valoración del daño, ¿de acuerdo? Una valoración del daño. Hay 4 tipos de daños: daño superficial, daño leve, daño medio y daño grave. Entonces, una vez que ya tenemos la valoración del daño, se pasa a la zona de chapa, en el caso que implique chapa. Es donde se interviene ya la reparación propiamente, el primer paso es la reparación del coche, porque digamos que en la chapa se reacondiciona la superficie y en la zona de pintura se embellece esa superficie que ha sido reacondicionada, ¿vale? Nos estamos encontrando en talleres que hacen unas reparaciones muy económicas en las cuales no hacen trabajo de chapa, sino que llega un golpe como este, ¿de acuerdo? ¿Vemos? Aquí esto es un daño medio, no llega a ser grave porque no llega, pero es un daño medio. Entonces, el taller tiene dos opciones libres, ¿de acuerdo? Una es sacar el daño que tiene aquí de la chapa, ¿vale? Se usan unas herramientas de chapa, con un estirador de chapa y más o menos se iguala. Luego se rebaja con un disco de fibra de poliéster porque se han sacado unos puntos de chapa que hacen un pico y eso se debe igualar, la superficie tiene que quedar lisa. Una vez que se ha hecho ese trabajo, se aplica la masilla. La masilla lo que hace es rellenar esa deformidad de la chapa leve, pero rellenarla para que se quede homogénea, la superficie esté lisa, ¿de acuerdo? Eso es un trabajo de masilla bien hecho, de chapa y masilla. Luego, el trabajo mal hecho, ¿cuál es? El golpe está aquí, ¿de acuerdo? Se llena de masilla el hueco y se lija, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Hay demasiada capa de masilla. Con los baches, con los impactos, con los cambios de temperatura, al final eso se va a quebrar, va a partir y si parte la base, todo lo que hay encima va a romper. El trabajo ha sido muy económico, pero el trabajo está mal hecho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se reconoce un taller? Por el buen acabado del trabajo. Eso implica unos profesionales, una herramienta, una maquinaria y unos productos que le hagan ganar tiempo al tiempo. El taller vende tiempo, no vende pintura, ni vende chapa, ni vende mecánica, vende tiempo. Entonces,
Todo ese conjunto de maquinaria, herramienta profesional y producto son los que van a hacer rentable el trabajo del taller de chapa y pintura. ¿De acuerdo? No se puede hacer otra cosa. Entonces, bien, una vez que se aplica la masilla es un producto de base poliéster. El poliéster viene derivado de las resinas de poliéster y existen masillas de un gran poder de relleno, como es la masilla de poliéster, que se llama masilla dura, ¿de acuerdo? Y que es cuando las superficies son grandes, se utiliza ese tipo de masilla porque se ha de tapar bastante y se ha de encontrar una uniformidad perfecta. Cuando las superficies son pequeñas, se usan unas masillas ligeras. Las masillas ligeras es que tienen un bote muy grande pero pesan muy poco, contienen más componente sólido que resina. La resina es lo que hace que endurezca más, como la resina de poliéster que se usa en un barco, en un... Entonces, ¿qué ocurre? Si se utiliza una masilla de poliéster de gran relleno, como es un producto que tiene mayor dureza, se ha de empezar con una lija de 80 o 100, de grano 80 o 100. El número de la lija, cuando pone P80, P150, P240, indica los granos que caen a través de una malla medidos en pulgada cuadrada. Es decir, una lija de 80 cae a través de una malla 80 granos. ¿De acuerdo? En una lija de 320 caen 320 granos. Es decir, cuanto mayor es el número en la granulometría de una lija, más pequeño es el grano. ¿Por qué? Porque por esa malla pasan más granos cuanto mayor es el número. Cuando se emplean las lijas, nunca se debe saltar más de 3 granos desde que se empieza con el gran disco de ataque. El disco de ataque es el primer grano que se utiliza para lijar. ¿De acuerdo? Bien, si esto fuera una masilla dura, empezaríamos con un grano 80. Si tenemos que ir 3 granos más allá, después del grano 80 viene 100, 120 y 150. ¿Qué ocurre? Ese grano 80 es el que come. El resto de los granos que se hayan de emplear, lo único que van a hacer es matar la raya del grano 80, porque un grano 80 hace una raya así, un grano 150 así y un grano 240 así. Y tú no puedes tener una raya así, porque luego los líquidos que se van a echar encima, que son el aparejo, el color y el barniz, han de rellenar ese hueco. Bien, empezamos con una lija de grano 80, si es una masilla de relleno y dura, seguimos con el grano 150 y acabamos con el 240. ¿Qué ocurre si es una masilla ligera? Como no tiene tanta dureza en su endurecimiento, pues emplearíamos el grano 150 y luego el 240, con lo cual nos evitamos un paso de lija. Un paso de lija que nos evitamos es tiempo que estamos ganando. ¿De acuerdo? Si aquí se emplean 6 minutos en el primer grano de lija, en el siguiente o en los 2 siguientes, en cada uno de ellos no se deben emplear más de 2 minutos. ¿Por qué? Porque quien ha lijado ha sido el primer grano. Los otros van a matar la raya que ha hecho el primero. ¿De acuerdo? Entonces, matar la raya no tienes que emplear 6 minutos ni 6. Es decir, pasaríamos de 18 a 10. 8 minutos es mucho tiempo. Y tú empiezas a sumar 8 minutos día tras día, semana tras semana, y al final te salen un montón de horas de aprovechamiento. Fijaos que solamente usando la lija. Ya no digo si se usa un producto de un secado más rápido, si se tiene cabina, infrarrojo u otras tecnologías que hay para el secado de los productos. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho el proceso de lijado de la masilla, hay que enmascarar el vehículo, bien con papel o bien con plástico enmascarar, ¿de acuerdo? Y se prepara para hacer el aparejo. El aparejo es lo que va a dar uniformidad y un poder anticorrosivo al tratamiento de pintura que se vaya a realizar en el coche. Como el aparejo es un producto acrílico que ya no tiene una naturaleza poliéster y no tiene un relleno, porque la masilla tiene un poder de relleno muy alto, pero el aparejo no lo tiene. Entonces se deben usar unos procesos de lijado con unos granos más finos. ¿De acuerdo? Entonces, antes de lijar el aparejo, igual que antes de empezar a lijar la masilla, es recomendable
coger un disolvente desengrasante y pasar sobre esa superficie sin empezar a lijar. ¿Por qué? Porque tanto la masilla como el aparejo, cuando catalizan, sudan, por decirlo de esa manera, y generan una pequeña película a nivel superficial resinosa, pegajosa, que tú no la notas, pero está ahí. De tal manera que cuando tú metes el primer disco, el abrasivo ese lo que hace es arrancar la masilla y la duración del abrasivo es menor. ¿Por qué? Porque con esa capa de resina has cubierto el abrasivo y no va a tener ese poder de corte que si no lo tuviera. Con lo cual, cuando tú haces la masilla, antes de empezar a lijar, pasas un desengrasante, secas, empiezas a lijar. Pues con el aparejo exactamente igual. Esta reparación es un daño grave que ha implicado un cambio de pieza, porque en ocasiones cuando el daño es demasiado grave, según los años que tiene el vehículo, puede valorarse como siniestro total, con lo cual le cuesta a una compañía de seguros o al propietario del vehículo reparar el vehículo más de lo que vale e implicar el cambio de vehículo. Como esto es un vehículo relativamente nuevo y es de trabajo, la gente no está por la labor de estar gastándose un dinero. Entonces han cambiado estas dos piezas. Aquí en la costura esta detrás hay un pilar que también estuvo deformado y bueno, pues se piden las piezas originales. El usar piezas originales implica que el tiempo que se va a emplear en volver a poner esas piezas es mucho más rentable porque está fabricado de manera que encaje a la perfección. Como es una pieza nueva, siempre en el transporte hay unas pequeñas deformaciones y tal, y por eso ha aplicado masilla, y como son unas superficies pequeñas, se está lijando lo que se llama a taco. Si lo veis, está haciendo un proceso de lijado en seco, no interviene agua. Él coge un taco que es plano, hay tacos que son planos, cóncavos o convexos, según la forma que haya de hacer. Si hubiéramos de hacer una reparación en la aleta que tiene esa forma curva, pues usaríamos un taco cóncavo, porque el plano haría un ataque más recto y deformaría esa superficie. Si pasáis la mano por aquí en todos estos círculos, veis que hay una irregularidad en la chapa, muy leve, pero irregularidad. Entonces se emplea una máquina de estas características, ¿vale?, que lo que hace es calentar la chapa, se pega y tira la chapa hacia atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente la chapa está hundida y lo que tienes que sacarla para luego dejar la superficie lo más uniforme posible. Primero, eliminar el barniz, el aparejo y la masilla, porque hay piezas que vienen reparadas y llevan todos esos productos, para llegar a la chapa viva, la descarna con un disco de fibra de láminas o de nylon, ¿de acuerdo? Y pegar una parte tipo imantado que transmite una energía eléctrica para que luego haya contacto aquí, porque si no, no se puede hacer. El aparato se adhiere mediante calor y esa pieza circular lo que hace es tirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque la pieza puntiaguda lo que hace es sacar la chapa a nivel. Habéis visto que han salido unos puntos debido al calentamiento. Esos puntos se vuelven a rebajar con el disco de láminas para que la superficie quede homogénea. Si pasáis la mano por aquí, ahora veis que hay una deformación. No severa, pero existe una deformación. Como veis, ese desnivel se tiene que reparar con masilla, que es un producto de gran poder cubriente. Bien, esto es una masilla de aluminio que se llama. La masilla de aluminio es una masilla dentro de la variedad de las masillas. Están las masillas de relleno, que he explicado antes, las masillas ligeras como esa, para daños más leves, masilla de aluminio, masilla de plásticos, masilla de estaño, ¿vale?, o masilla de plásticos. La masilla de aluminio es una masilla de poliéster, que podéis oler y huele a resina de poliéster, ¿de acuerdo? Veis la resina y ahí hay componente metálico. ¿Cuándo se utiliza la masilla de aluminio? La masilla de aluminio se utiliza en superficies planas, no en carrocerías de aluminio, porque las masillas de relleno y las masillas ligeras son masillas universales, es decir, sirven para acero galvanizado, electrocincado o aluminio, ¿de acuerdo?
La masilla de aluminio se emplea para superficies planas. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde los cambios de temperatura son severos. En verano hace mucho calor y se calienta mucho la chapa. Si tú haces una reparación grande en un techo o en un capó, el capó aún es peor porque tiene el calentamiento del motor. Entonces, ¿qué ocurre? Según el espesor de la masilla, debido a esos calentamientos puede quebrar. Una masilla de aluminio aguanta mucho más el calor frente a una masilla normal en superficies planas. Bien, cogemos la masilla y nos vamos a una báscula, ¿de acuerdo? Ponemos, taramos lo que pesa la espátula, ¿de acuerdo? Y luego cogemos un poco de masilla y nos volvemos a la báscula y pesamos y descontamos lo que pesaba la espátula. A partir de ahí se calcula el 2% de catalizador, que es un líquido rojo, un peróxido, que hace una reacción química que endurece la masilla. Bien, si cogemos 100 gramos, el 2% pues son 2 gramos, si cogemos 150 son 3 gramos. ¿Qué ocurre si echamos menos catalizador o lo echamos a ojo? ¿Va a secar la masilla? Sí, pero va a tardar más. ¿Qué ocurre si nos pasamos? Que va a tardar eternamente más, ¿vale? ¿Se puede lijar? Sí, pero va a pasar mucho tiempo. Otra cosa que se produce si añadimos exceso de catalizador que tiene un color rosáceo es que va a manchar la masilla y va a salir un color rojizo. Y luego se produce un defecto del pintado que es el sangrado, que es como hay tanto catalizador, al final va a salir por encima del color y se va a ver una mancha rojiza del color que sea. La mezcla de la masilla se hace enérgicamente, pero sin batir la masilla, ¿vale? Se mezcla pero no se bate. ¿Por qué? Porque si batimos la masilla se generan unas burbujas de aire. Si se generan unas burbujas de aire, esas burbujas de aire van a salir en forma de poros posteriormente, con lo cual ese hueco un aparejo de relleno no lo va a rellenar porque no tiene tanto poder de relleno. Además de mezclar la masilla sin batir, las cantidades que se han de echar son capas finas. No se pueden echar capas gruesas, no se está enluciendo una pared, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos de presionar para que ese producto rellene la deformación que hay aquí. Si tú echas una cantidad así, lo va a rellenar bien. Si echas una cantidad así, no lo va a rellenar bien. ¿Entiendes? Porque tú no eres capaz de ejercer una presión sobre algo que no es que sea líquido, semisólido, ¿vale? Pero se te va a escapar, la presión no va a ser uniforme, con lo cual el poder de relleno tampoco. ¿De acuerdo? El infrarrojo es un producto, es una máquina, una herramienta que lo que hace es acelerar el proceso de secado de la masilla, del aparejo, del color o del barniz. En automoción se emplean infrarrojos de onda corta. ¿Eso qué quiere decir? El infrarrojo de onda corta emite una onda electromagnética que lo que hace es atravesar el producto, masilla, aparejo, color o barniz, llega a la chapa y empieza a secar de dentro hacia afuera. Es decir, que cuando fuera está seco, dentro está duro, ¿de acuerdo? Una vez que se aplica el infrarrojo, esperamos que la superficie se enfríe y se actúa con la lija que corresponda a cada uno de esos procesos. Siempre que se utilice un proceso de infrarrojos, se ha de usar desde abajo. Es decir, si tiramos masilla, le damos infrarrojos. Si no le damos infrarrojo a la masilla, no podemos darle infrarrojos al aparejo ni al barniz. ¿Por qué? Porque la polimerización de la masilla, es decir, el endurecimiento total de la masilla, es muy lento. Si se da con infrarrojo, se acelera. Si se aplica aparejo y se aplica color y barniz con infrarrojo, se va a remover lo de abajo, porque está sin endurecer por completo. Con lo cual se puede cuartear, se puede hundir y puede haber varios defectos del pintado. Ya hacemos el proceso de lijado y nos preparamos para hacer el aparejo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto es una masilla de plásticos. ¿Veis? Aquí hay un componente metálico y aquí hay un componente plástico. La masilla de plásticos tiene un endurecimiento más lento. ¿Qué genera? Esto, rigidez, y esto, flexibilidad. ¿De acuerdo? Y ahora veremos qué se ha de hacer en la reparación de un plástico, ¿vale? Porque además de estos productos intervienen otros aditivados por lo que se llama un plastificante.
porque tú no puedes poner una parte blanda, una parte rígida, con una torsión grande como tiene un plástico. La rigidez de una chapa no es la de un plástico. Si tú en un plástico que tiene más dilatación y contracción por calor y por frío pones productos solamente rígidos, van a acabar quebrando, ¿vale? Por eso cuando reparas un plástico, lo normal es que se use una masilla de plástico como esta. Cuando el vehículo tiene un siniestro grave, fuerte, que implica torsión de carrocería, de lo que es la estructura básica de un vehículo, sí hay que subirlo a una bancada porque hay unas herramientas que tiran de esa bancada con unas herramientas de medición para que el vehículo quede como nuevo, porque si no va torcido, si no tiene accidentes, porque va deformado. No sé si os habréis fijado, yo como hago tanta carretera, me fijo que muchas veces te pones detrás de un vehículo y estás viendo la parte del maletero y la aleta. ¿Es verdad o mentira? Claro, tú dices, el coche va recto, o sea, la línea que está haciendo en el desplazamiento es recto, pero el coche está así, lo estáis viendo no, tú no puedes ver la aleta delantera, hombre, no la ves como si te pusieras enfrente de ella, pero sí que ves el paso de ruedas y tal. ¿Por qué? Porque eso ha tenido un golpe, se ha realizado una reparación pésima o no se ha reparado y ahí va el coche, ¿vale? Y el consiguiente comido de ruedas, También. de neumáticos, que es la mayoría de las veces lo que ocurre, es que esa reparación, al estar mal efectuada, el neumático come de lado. Tú, si es la parte interior, no lo estás observando, con lo cual se te está comiendo el neumático por la parte interior, y cuando te des cuenta te estalla el neumático a velocidad y puedes tener un accidente, pero impresionante. Muy serio. Entonces, las medidas que tienen que estar donde tienen que estar, en su sitio, y no pueden fallar. Por eso en muchas ocasiones, evidentemente, se valora lo que uno quiere pagar por la reparación, ¿vale? Desconfiad de lo que es demasiado barato, ¿vale? Hay talleres profesionales como el de Demetrio, que tienen herramienta y maquinaria para dar una buena reparación con una garantía en dicha reparación, ¿vale? Porque al final en esto lo barato acaba saliendo siempre caro. ¿Veis que hay una irregularidad al trasluz? Pues eso está mal hecho. Aparte de que el barniz está acabado porque tiene mucha rugosidad, está mal acabado, pero luego aparecen unos defectos del pintado como siliconas, que son estos huecos, ¿vale? Hay suciedad, hay siliconas, ¿veis? Eso es silicona. Exactamente. Eso es suciedad. ¿No veis? La silicona hace una concavidad, ¿vale? Y la suciedad, si tocáis aquí, eso es una irregularidad, eso es partícula, eso es suciedad, ¿vale? Entonces esta superficie está pésimamente hecha. Luego, como podéis apreciar aquí, si tocáis aquí, podéis apreciar que se notan muchos puntos. Esos puntos normalmente es de la base mate, cuando se tira por tirarla con demasiada presión la pintura o separar demasiado la pistola. Sí. Lo que produce es que la plata cae de punta tan sumamente alta que aun tirándole 3 manos de barniz es imposible llegar a cubrirla. Efectivamente. El hervido se produce, igual que hemos dicho, que eso es un descuelgue, eso es sobrecarga de material. Exceso de barniz. ¿Vale? La silicona, que es el hueco este que había por aquí, ¿vale? Eso se produce porque el aire está contaminado de aceite y se proyecta el aceite, entonces el aceite hace como cuando tenéis una sartén de teflón que echáis aceite y se abre. El teflón es una silicona al 1000%, ¿vale? Entonces, estos productos huyen del aceite y de las siliconas. El hervido, ¿cuándo se produce? Todos estos picos que hay por aquí, se produce cuando se usa un disolvente demasiado rápido que cierra el poro del barniz y los disolventes contenidos tienen que salir. Nunca salen por abajo, siempre salen por arriba. Al final acaban rompiendo el barniz. Al tiempo, mayor o menor tiempo, pero se acaba rompiendo el barniz. Y estos son los hervidos. Los descuelgues, ya habéis visto que esto que hay aquí, esta gota, es otro defecto del pintado, ¿vale? Mirad la mancha que hay aquí. Esas son las que decimos del peróxido. Del peróxido, de pasar del sangrado. Sí, ¿la veis? Como para no verla. Da la sensación de que es la forma del propio capó, pero no es así. Ahí hay esto, por ejemplo, es una pequeña agua, que lo que comentamos siempre, las aguas son el lijado, una imperfección del lijado,
Y bueno, como podéis observar, pues eso de aquí para enseñaros los defectos de lo que es una mala reparación. Un descuelgue. Es que todo viene en consonancia. Te sale algo mal. Que es el conjunto. Sí, pero no interviene chapa. Entonces ahora él tendrá que lijar el capó, volver a aparejar, si hay algún pequeño bollo, rellenarlo con masilla ligera. Este es el proceso, hay que seguir siempre todos los procesos. Todos. No te puedes dejar ninguno. Porque hacer uno mal implica que el resto lo vas a seguir haciendo mal. Por ejemplo, imaginémonos en este caso, la zona esta que tenemos aquí, que estaba con peróxido de más y tal y cual, cuando le tiramos la base mate, la estamos viendo. ¿Qué ocurre? Como la ves, dices, tengo que seguir tirándole pintura para tratar de cubrirla, pero al tratar de meterle más pintura, o separar más la pistola, o eso lo que estamos metiendo es más material, y ya es contraproducente. Cuando eso lo hemos hecho mal, intentamos luego tirar el barniz encima de algo que ya está mal todavía más. ¿Qué ocurre? El barniz vemos que no lo cubre y tiramos mucha más cantidad de barniz. Y encima a lo mejor, como vamos con las prisas, ni nos esperamos el tiempo necesario y le damos un montón de capas de barniz, con lo cual nos viene lo hervido que estamos comentando, que os comenta Joaquín. El hervido, ¿por qué? Por exceso de carga de material. Si desde el principio nosotros hubiéramos hecho bien la reparación, para el pintor dentro de cabina hubiera sido lo más de sencillo hacer una reparación. En la restauración de los faros implica primero pasarle una lija abrasiva de un grano de 120, 150 aproximadamente, dependiendo de lo dañados que estén, porque los faros lo que tienen es un barniz de policarbonato en la parte superior, que con el tiempo se deteriora y lo que hace es oscurecer y amarillar todos los faros. Para hacer una reparación correcta, lo que se debe de hacer es pasar ese grano de 150 con la máquina de lijar, le pasas y le quitas toda la superficie de barniz que tiene, hay que quitarla toda, llegar hasta el propio plástico, y de esa manera lo que logramos es que luego el acabado sea mejor. Una vez se ha pasado ese grano, como os ha comentado antes Joaquín, vamos aumentando esos granos, pero aumentando con granos más pequeños, para que el acabado sea todavía mejor, que no haya ninguna raya y que quede perfecto. Una vez lo tenemos ya pasado a 360, 500, ¿vale? Entonces a partir de ese momento lo que hacemos con una lija de 2000 a mano, le pasamos esa lija de 2000 para terminar de que quede perfecto, se quede suave, perfecta, pero vamos. Y luego pasamos a darle una mano de pintura, de barniz de policarbonato, que es lo que lleva, el material que lleva de barniz el propio faro. Es su anclaje y es lo que debe de llevar. Este barniz es un barniz especial para faros, cuyo componente es policarbonato. Es acrílico, pero es policarbonato, que es el mismo material del que está compuesto un faro. Entonces, después de todo el proceso de lijado y uniformización de la superficie, porque el policarbonato se va degradando en capas. Entonces, la lija lo que hace es quitar las capas que están muertas, una exfoliación, podríamos decir, uniformizan la superficie y luego van degradando, van subiendo el nivel de grano en abrasivo a más fino y se puede acabar en un grano 2000. Se pasa un desengrasante para ver si el efecto que va a producir después el barniz sobre el faro es el correcto, y el componente principal del barniz, aparte de la resina acrílica, es el policarbonato, que va a hacer que la torsión, dilatación y contracción del barniz sea igual que el componente del faro. Por eso es un barniz especial para faros. Aquí lo que podemos ver es la aplicación del aparejo, el aparejo. ¿Cuál es la función del aparejo? La función del aparejo principal es aislar la masilla del color. ¿Por qué? Porque la masilla tiene una naturaleza de poliéster y una serie de poros que el aparejo ha de tapar, porque si se echa el color sobre la masilla, ese color va a tapar los agujeros y los poros que tenga en la masilla, ¿vale? Y va a quedar mal acabado. Entonces, se tira el aparejo. Siempre hay varias tonalidades de gris, de negro a blanco, pasando por diferentes tonos de gris, que hacen que cuando se da el color
cubra más o menos. Es decir, esto es un color negro, evidentemente, pues cuanto más próximo al negro sea el aparejo, menos cantidad de pintura hay que echar para que tape. Si se echara un aparejo blanco, habría que echar mucho color negro para que tapara ese blanco. ¿Cuándo se usa un aparejo gris oscuro o negro? Pues cuando hablamos de un verde oscuro, azul oscuro, burdeos, gris metalizado oscuro y negro. Para el amarillo y para el blanco se usa un aparejo blanco y para el resto de colores un aparejo gris medio. Aquí la reparación, como fijáis aquí, la reparación de masilla es pequeña. Todo esto o casi todo esto va a ser relleno de aparejo. ¿Por qué? Porque no se tira el aparejo solamente en la superficie que incluye la masilla, porque si no, cuando saliéramos de aquí tendríamos un escalón. Si tenemos esta superficie de masilla, tenemos esta superficie de aparejo y luego tenemos toda la pieza de barniz. Evidentemente no se va a echar color a todo, pero hay unos procesos de difuminados que, para que no se note el cambio de color, se utilizan, ¿vale? Entonces, ya tenemos el aparejo. La superficie aquí era esta, la de masilla era esta, ¿vale? Se emplea un proceso de lijado con dos granos diferentes. Como esto es un color metalizado, pero que no contiene mucha plata, se puede emplear un grano 320 como disco de ataque y un grano 500 como disco de rebaje. Si fuera un plata o un tricapa o un perlado, emplearíamos grano 400 y acabaríamos con 600 o con 800. ¿Para qué? Para que no se note esa raya, porque hay colores como un plata o un perlado que tienen mayor o menor opacidad y pueden cubrir un tipo de rayas o no. Se lija, se desengrasa y pasa al proceso de pintado. Ahora vamos a ir al proceso de pintado, que siempre se tiene que efectuar en una cabina. La cabina es un cuarto presurizado, es decir, hay un cuarto cerrado, sellado, con ventilación de impulsión. Hay unos motores que impulsan un aire a una velocidad con unos litros determinados por minutos y un motor que extrae ese aire, porque si hay una impulsión y no hay una extracción, generamos primero una sobrepresión y después que la niebla de la pulverización se quede en el aire, con lo cual el trabajo va a salir mal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el coche está preparado para ser pintado porque ya se ha lijado el aparejo, lo que se hace es desengrasar la pieza con un disolvente base agua, porque el color es base agua, no es base disolvente, porque la legislación implica el uso de base agua en el acabado de los coches, ¿de acuerdo? Entonces se coge un desengrasante base agua, se pasa por la superficie y se seca. Justamente antes de pintar se coge una bayeta que lleva una impregnación, ¿vale? Como una especie de resina para los colores base agua. Entonces, cualquier resto de partícula, de polvo en suspensión, de fibra, de hebra, esa bayeta atrapapolvos la va a arrancar y ya queda el vehículo preparado para aplicar el color, ¿vale? El color se aplica con una pistola aerográfica, con una presión de un par de bares, de 2 bares, con un paso de 1,2 o 1,3 según la naturaleza de la marca de pintura, ¿vale? Entonces, normalmente se hincha una mano de anclaje, que es una pasada rápida de la pistola con el color, y luego se cubre, es decir, la segunda mano que se echa una mayor cantidad lo que hace es dejar uniforme la superficie. Eso va a quedar brillante y hemos de esperar a que se ponga mate, bien para ya poder tirar barniz o bien para tener una mano de acabado según la marca y el tipo de pintura, ¿de acuerdo? Ahora lo que va a hacer es tirar la pintura y una vez que acabe la pintura y eso ya esté preparado, tirará el barniz acrílico, ¿de acuerdo? Que será lo que acabe embelleciendo el vehículo, porque todos los colores que se aplican base agua tienen un acabado mate. ¿Qué hace el barniz? El barniz lo que hace es darle brillo a ese acabado mate, genera un efecto lupa que agranda el buen acabado o el mal acabado, ¿vale?
y además protege al color de su deterioro por la luz ultravioleta, por los agentes atmosféricos, excrementos de pájaros, salinidad. Por ejemplo, aquí en Valencia en invierno hay mucha humedad que se posa sobre la superficie de los coches, pero contiene sal en suspensión, y la sal es muy agresiva con los barnices, los matiza y los pela y los decapa. Son pantallas táctiles digitales y ahora va a seleccionar qué pieza va a hacer de la superficie de ese dibujo del vehículo. A partir de ahí selecciona las piezas, ¿para qué? Para que dirija la impulsión de aire ahí y el trabajo sea mejor, porque no hace falta que por este lado o por el capó o por el maletero haya mucho aire, porque no va a pulverizar ahí, ¿vale? Lo dirige aquí de tal manera que el acabado va a ser mejor haciéndolo de esa manera. Va seleccionando a la necesidad de la superficie que ha de pintar. Vehículo en cabina, va a pintar el exterior, piezas más altas de 2 metros, va a pintar una pieza vertical, no son piezas plásticas, ¿vale? Y es metal, no es plástico. En un barniz Ultra HS el tiempo de la primera mano es menor porque no se carga tanto barniz, con lo cual se ahorra tiempo y material. Exactamente, aquí están todos los parámetros que él ha ido seleccionando y ya confirma, selecciona la temperatura que quiere tener interior para que el proceso sea más rápido. Ahora va a hacer el desengrasado de la chapa. ¿Por qué? Pues porque siempre en el lijado, en que si se pasa una bayeta para eliminar polvo, en la propia mano hay grasa, ¿vale? Entonces, si os habéis fijado antes, hemos visto una superficie con siliconas, eso es grasa, esos son aceites, es enemigo de esto. Entonces, se pulveriza el disolvente desengrasante, se extiende y se reparte con un paño y se seca con el otro. Si solamente se usa un paño, la suciedad la vas trasladando de un sitio a otro y al final puedes tener un problema. Es un disolvente de evaporación lenta. ¿Para qué? Para que puedas remover esa grasa y levantarla. ¿Qué pasa? Ahora con el paño, todo eso que ha removido lo va a arrancar y se va a quedar en el paño que está seco. Ahora le va a soplar para que se seque bien por todos sitios, por todos los rincones, y después ya aplicará el color. A la vez que la presión del aire levanta las posibles partículas que haya, el paño recoge las que se queden ahí, porque el chorro de aire es muy fino y no abarca toda la superficie. Ahora va a hacer la aplicación de una resina que va a procurar la igualación del color, ¿vale? ¿Por qué? Porque el color del coche es el azuleste, aquí no hay barniz, allí va a tirar color y aquí en el límite va a hacer lo que se llama el difuminado, que es procurar el mismo color y luego darle barniz a todas las dos piezas. ¿Para qué? Para que no se vea una diferencia de color entre la pieza reparada y la que está sin reparar. Como aquí lo que se va a pintar es esta superficie, tiene que venirse con un poco de color hasta aquí y luego barnizará la superficie donde ha dado color y donde no ha dado color, para que no se vea una transición diferente de color, sino que se pierda lo que se llama el parche perdido o el difuminado. Por eso ha de emplear una resina para poder realizar ese difuminado. Ahora lo que va a hacer es evaporar la base agua, quedará completamente mate y procederá a barnizar. De acuerdo con la temperatura y la época del año, en el barniz se aplicarán unos catalizadores más rápidos y más lentos, también en relación a la cantidad de superficie que vaya a hacer. Ahora, como dentro de la cabina va a haber unos 30 grados, aunque luego bajará, ¿de acuerdo? Pues va a emplear a 20-22 grados un catalizador rápido porque la superficie es vertical y pequeña. Si se tratara de un pintado completo en el que interviene el capó y el techo, utilizaría un catalizador lento y si fuera verano muy lento. ¿Por qué? Porque cuando va haciendo piezas tiene que dar lugar a que la pieza anterior no seque para pintar la pieza posterior, porque si no, cuando hace el solapado de las piezas de los coches va a quedar una franja, porque se ha secado demasiado rápido. Una mano fina, espera 10 minutos, una mano cargada
10 minutos de evaporación y subirá la cabina a 60 grados, a 90 grados, y en 15 minutos estará seco el barniz. Ha aplicado la primera mano de barniz y ahora procede a la evaporación intermedia para secar esa primera mano. Automáticamente, cuando la máquina considere que son realmente 2 minutos, casi 3 minutos aproximadamente lo que tiene que secar ese barniz a la temperatura que tiene, volverá a pitar y le indicará que ya puede tirar la segunda mano. Lo siguiente, cuando imaginemos que ese vehículo está para montar, pasaría a la siguiente sección, que es la de carrocería, y se montaría el piloto, en este caso creo que es el piloto, no sé si lleva piloto en el lateral, o el montaje de los accesorios que se hayan desmontado para la reparación. A partir de ahí pasan a la zona de pulido. La zona de pulido es la habitación esta que tenemos aquí, que podéis apreciar aquí, que ahí es donde los pulimos todos los coches. Cualquier defecto que caiga, tanto de polvo o alguna silicona que pueda salir por defecto, todas esas anomalías hay que repasarlas. Intentamos que el vehículo quede perfecto.